Muy bien, pues buenas noches y vamos a continuar con el estudio bíblico. Aunque yo no estuve la semana pasada, pues como estaba la Biblia, se puede seguir estudiando, ¿verdad? Antes de orar, leer los dos últimos versículos que estuvisteis viendo la semana pasada. Es uno de los versículos centrales de esta epístola. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Padre Santo y Celestial, gracias por poder estar reunidos de nuevo en torno a tu palabra, Señor. La lámpara para nuestros pies y la lumbrera para nuestro camino. Bendice este tiempo de estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender más cosas que nos ayuden a vivir conforme a tu voluntad en todas las decisiones y en todas las cosas que hagamos. Que en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Empezamos hoy el capítulo 3 de Gálatas. El capítulo 3 que empieza con unas palabras duras. Hasta ahora Pablo ha estado hablándoles de la ley, de la gracia, de la importancia de la gracia, de para qué sirve la ley y para qué no sirve. Pero viendo Pablo que los Gálatas, en vez de seguir las enseñanzas que él les había enseñado al principio, pues se han dejado enredar por las enseñanzas de los falsos apóstoles, pues les habla un poco fuerte en este versículo primero. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El Antiguo Testamento, y tengamos en cuenta que el Antiguo Testamento es la única Biblia que había en el siglo I, decía que maldito el que es colgado en un madero. Y Jesús fue colgado en un madero, fue crucificado en un madero. Por lo tanto, tenemos que entender que algo que para nosotros tenemos muy asumido, que Jesús murió en una cruz, para los judíos eso era realmente difícil de asimilar, porque ellos entendían lo del Cordero de Dios, pero el Cordero de Dios moría en el templo y era un animal. Entonces, no fue difícil para los falsos apóstoles decir, ¿cómo puede ser el Mesías alguien colgado en un madero? Tenéis que volver a obedecer la ley y los mandamientos del Antiguo Testamento. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Algo de poca importancia para nosotros hoy, pero que era fácil de confundir en el siglo I. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el Antiguo Testamento está apuntando a la cruz. Es decir, cuando Isaías dice varón de dolores experimentado en quebranto, o cuando Zacarías dice mirarán al que traspasaron, para nosotros no cuesta trabajo, sabemos que a Jesús le traspasaron con una lanza y con los clavos, pero claro, aunque estaba en el Antiguo Testamento, no lo supieron ver o entender. El Antiguo Testamento está apuntando a la cruz porque ahí es donde se iba a cumplir toda la ley y ahí es donde se iba a ganar la salvación. Y el Nuevo Testamento arranca desde la cruz hacia nosotros. Y todo lo que ya ha sido cumplido en la cruz, pues ya está. Imaginaros que a mí me ponen una multa, ahora se me olvida poner el ticket de la hora y ponen una multa, pero viene el hermano Esteban y dice, no te preocupes, yo pago la multa. Pues ¿qué ocurre? Que yo ya no tengo multa. Entonces, yo ya no tengo que estar hablando de la multa que me han puesto, no, ya no existe, porque alguien la ha pagado. Eso es la cruz. Y la cruz es que todo lo que debíamos por ley ha sido pagado por Jesús. Por eso, en estos versículos del capítulo 3 de Gálatas,
Pablo va a usar muchos versículos del Antiguo Testamento para dar fundamento al Evangelio. Es decir, él era un rabino de Israel. Por lo tanto, él conocía muy bien el Antiguo Testamento, como ya os dije cuando estudiamos aquello de que se fue 3 años a Arabia, ahí él estuvo tratando de ordenar todo lo que sabía del Antiguo Testamento con referencia a Jesús, ¿no? En Gálatas 2:21 dice, Cristo murió y consiguió en la carne lo que la ley no había conseguido. Es decir, la ley hacía que yo pecaba, venía al templo, ponía las manos sobre un cordero, me arrepentía y al cabo de unos meses yo volvía que había vuelto a mentir o que había vuelto a tener envidia, es decir, el pecado que continuaba. Y como el pecado se perdonaba lo confesado, pues tenía que volver a ofrecer un sacrificio para volver a tener perdón. ¿Qué ocurre con Cristo Jesús? Jesús ha pagado el pecado de todos los hombres, en todos los tiempos, en toda la historia. Con lo cual ya no hay que volver a hacer sacrificio, porque los pecados han sido perdonados. Y salvo que uno peque deliberadamente, como dice en las epístolas, el que peca deliberadamente, o sea, el que, si yo quiero hacer las cosas mal, porque sí, yo quiero mentir o yo quiero robar un banco, pues el Señor no me va a perdonar de eso porque lo estoy haciendo a conciencia. Entonces, pero los pecados del día a día, que lamentablemente, porque nuestra carnalidad muchas veces es débil y nos deja traer, yo creo que el cristiano podría vivir sin pecar, pero tendríamos que estar siempre ceñidos al Espíritu Santo. Como muchas veces nos enredamos en las cosas de esta vida, y yo sé que no se puede circular a más de 40, creo que por la calle Luca de Tena, pero a veces no me doy cuenta, voy a 43. Entonces, si hubiera un guardia y me quiere multar, me podría multar. Y a veces pasan cosas que están ahí. Claro, yo no voy a conciencia, yo no quiero atropellar a nadie, pero a veces puedo ir a más velocidad y eso en definitiva sería el pecado. Entonces, Pablo hasta ahora ha usado su testimonio, como él estaba viviendo la ley, por eso dice, ya no vivo yo, está hablando de su testimonio, y ahora quiere usar el testimonio de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. La muerte de Cristo no le quita autoridad a la ley. El no matarás sigue siendo válido. El no mentirás, el no robarás. La muerte de Cristo no le quita autoridad a la ley, la fortalece, porque Él murió porque la ley era buena y tenía que haberse cumplido, ¿no? Entonces, para que se pudiera cumplir la ley, entonces podemos ir. Por ejemplo, ahora se ha dicho que en España se va a poder registrar, ¿no?, y legalizar muchas personas que están ilegales. ¿Pero qué es lo que te piden? Tienes que tener un certificado de que no has cometido delitos, ¿no? Un certificado de que estás bien conforme a la ley. Bueno, de alguna manera, eso es lo que ha hecho Cristo. Quitar nuestros pecados, quitar nuestros delitos para poder tener acceso al reino de Dios, ¿no? Por eso cuando dice Gálatas insensatos, aquí no les llama hermanos, en otras partes de la epístola les ha llamado hermanos, al final les volverá a llamar hermanos, pero les llama Gálatas, como decir, estar atentos, no quiero hablaros con palabras dulces, no quiero ser cariñoso con vosotros porque es importante que os deis cuenta que yo no me puedo identificar con eso. Yo no puedo estar de acuerdo con vosotros. Cuando dice quién os fascinó, la palabra, algunas versiones, la Biblia de Jerusalén y algunas Biblias también traducen como hechizó, es decir, como que me ha deslumbrado, ¿no?, me ha engatusado, me ha alumbrado de tal manera que me ha fascinado. El mensaje de Pablo era el mensaje de la cruz, y el mensaje de la cruz es un mensaje duro, porque es un mensaje que significa sacrificio, cuando habla de santidad, cuando habla de justificación, cuando habla de santificación. ¿Quién es el responsable
según Pablo, de este error doctrinal? ¿Los falsos apóstoles? No, los gálatas. Porque si los gálatas hubieran dicho, no, nosotros hemos estudiado esto con Pablo, hemos aprendido esto con Pablo. Es verdad que la epístola no estaba escrita, pero Pablo nos ha enseñado esto. Hemos aceptado a Jesús con este evangelio. No podemos cambiarlo. Hemos sentido que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Hemos sentido que hemos restaurado la relación con Dios. Por lo tanto, si viene alguien y me engaña, moviéndome de mis convicciones espirituales, el responsable soy yo. La culpa es algo que a nadie le gusta. La culpa es fea y nadie la quiere, ¿verdad? Se dice en castellano. Pero la culpa de que yo me enrede con un error, si yo tengo los medios para descubrir lo que es verdad y mentira, es mía. Es decir, si a mí me mandan un mensaje al teléfono diciendo, le ha tocado a usted un premio de 50.000 euros. Necesitamos que nos diga usted sus datos, su contraseña, su número de cuenta y tal. Y a mí me sacan el dinero de la cuenta, la culpa no es de quien me ha mandado el mensaje, la culpa es mía. Porque estamos cansados de que nos digan que no hay que dar datos a cualquiera que nos pida datos por internet. Pero es que me han tocado 50.000, no, nadie te va a dar 50.000 euros, ni 50.000 ni 50, pero bueno, por decir una cantidad grande. Es decir, Pablo le dice, Gálatas insensatos, no le echemos la culpa, y es muy fácil decir, es que la gente, es que mis compañeros, es que las presiones. Hermanos, cuando metemos la pata, nosotros somos los responsables. Yo soy el responsable de las cosas mal que hago, y si me he dejado llevar porque alguien me ha puesto nervioso, porque me ha impresionado, es que yo tengo que saber dominar, yo tengo que controlar. Es decir, en aquellos tiempos se ponía el ejemplo de las bridas en los caballos. Si un caballo se desboca es porque tú no estás llevando bien las bridas. La culpa no es del caballo, es del que está guiando. Por lo tanto, es en nuestra vida. Por eso Pablo dice que ellos son los responsables. Son insensatos, es decir, que no piensan las cosas. Sensatez habla de pensar. Y mirar, siempre la Biblia tiene que ver con la razón. Claro que la fe no tiene que ver con la razón, pero cuando el Señor nos manda algo o cuando el Señor nos quiere mover de algún sitio, Él lo va a hacer de una manera ordenada. Dios no llamó a Moisés y le dijo, te voy a coger y no, lo llamó y le habló y le convenció. Y aunque Moisés le puso pegas, que no sé hablar, que no me van a creer, que no tal, Dios fue moviendo, trabajando la mente. Dios siempre trabaja de acuerdo con nuestra mente. La fe, aunque se habla de la fe ciega no es la fe cristiana. La fe cristiana es la fe del conocimiento, porque el Señor ha revelado muchas cosas. Por lo tanto, ser insensatos, es decir, ¿por qué lo hiciste? No, es que me lo dijo Indalecio y yo lo hice. Pues si Indalecio te dice que te tires de un puente, no te tires, porque no vale. O si Indalecio te dice que no pasa nada, tú coges ese dinero y traes, le das el diezmo al Señor y ya va. No puede ser. Alguien se convirtió y decía, pero es que yo me gano la vida vendiendo oro falso. Y esto es un testimonio real. Yo vendo oro que sé que no es oro, pero digo que es oro para que la gente me lo compre. Y no tengo otra manera de vivir. Pues tendrás que buscar otra manera de vivir. O a partir de ahora decir, mira, esto tiene un baño de oro muy pequeño, pero esto no es oro de 14 quilates ni de 18. Porque no podemos vivir de una manera y decir que creemos en el Señor. Por lo tanto, eso va junto. ¿Quién nos fascinó? Es decir, ¿quién nos deslumbró? Pablo acusa a los falsos apóstoles de haber introducido estas herejías entre los gálatas. Hoy sigue habiendo falsas herejías, falsos apóstoles, predicando doctrinas erróneas. ¿Y cómo no vamos a ser engañados? Conociendo las Escrituras. Es decir, esa es la forma de no ser engañados, conociendo las Escrituras. A mí alguien me puede decir cosas y yo
cuando alguien me dice alguna cosa, yo siempre le digo, ¿me lo puedes enseñar en la Biblia dónde pone eso? Me da igual si es el Antiguo o el Nuevo Testamento, porque hay cosas que están en el Antiguo que, como digo, son igualmente válidas. Y si dice, no, no, en la Biblia no, pero yo creo que eso es así, pues no hay quien me mueva, ¿no? Porque eso es importante. Aplicar la razón en la vida para que las mentiras no parezcan verdades. Dice Jeremías 9:24. Alábase en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Es que yo no puedo entender a Dios, depende de las ganas que le pongas. ¿Eh? Es decir, ustedes cuando pusieron un pie en Mallorca, ¿cuántas palabras sabían en mallorquín? 0. Si ponen interés, al cabo de unos meses saben decir bon día y bona nit. Y un poco más y saben pedir un pan boli. Y si tienen interés, en 2 años ustedes pueden más o menos hablar mallorquín. Ahora, si no tienen interés, aunque lleven 60 años no van a hablar mallorquín. Pero no es un problema de que se pueda o no se pueda. Si no quieres conocer una cosa, no la conoces, ¿no? Entenderme y conocerme. Eso es lo que tiene que alegrarnos del Señor, que la entendemos y le conocemos. 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ley nos hace conscientes de la ira de Dios por el pecado, pero sin el Evangelio nunca nos llevará a la salvación. Por la ley volveríamos a crucificar a Cristo para poder ser salvos, porque la ley decía que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si yo no creo que mis pecados han sido perdonados en la cruz, todos, si no creo, entonces, para poder ser perdonado, tiene que haber otro sacrificio. Entonces, esa es la lucha que Pablo les dice. Cristo no puede volver a ser crucificado, ha sido crucificado, ha resucitado, ha vencido a la muerte, y ahora lo que nos toca es aceptar lo que ha venido con la resurrección de Cristo, que es la gracia. Y la ley nos sirve para darnos cuenta qué es lo que está bien y lo que está mal. Es evidente, la vida cristiana está basada en la fe y no en las obras. No solo en el comienzo, sino en todo su desarrollo. La vida cristiana no depende, mira qué bien, hoy voy a dar un estudio bíblico, en el cielo voy a tener un punto positivo, ¿no? Como hacen los profesores en el colegio. No. Las obras son, como dice Efesios 2:10, las obras son las cosas que Dios pone delante de nosotros para que las hagamos. Por lo tanto, no son cosas mérito nuestro, sino es la obra de Dios. Pablo nos quiere hacer pensar. Pensar que pensar no duele, ¿eh? Duele coger sacos de cemento, duele tener que planchar durante 2 horas, duele tener que hacer muchos trabajos de los que muchos de vosotros hacéis, ¿no? Pero pensar no duele. Pensar simplemente se trata de trabajar con nuestra mente. A veces los creyentes no aplicamos la razón, y la razón también forma parte tanto de la vida natural como de la vida cristiana. Vamos a ver, si yo quiero ir de aquí a la Plaza España, pues, ¿qué camino será? Yo puedo ir por muchos sitios, puedo ir por la Plaza Las Columnas, o puedo subir Lucas de Tena y Calle Aragón, pero por un sitio iba a tardar 12 minutos y por otro sitio iba a tardar 18. Los dos caminos llegan, pues tengo que aplicar la razón para saber qué es lo que más me conviene siempre en la vida. El Espíritu Santo, ¿por cuál obra lo hemos recibido? Es decir, si nosotros hemos sido convencidos de pecado, ha sido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence a una persona cualquiera de pecado. Nos damos cuenta que somos pecadores porque el Espíritu Santo usa su poder para que nos demos cuenta que estamos apartados de la gracia de Dios y que con nuestro pecado no podemos tener acceso a la presencia de Dios. Es decir, que no podemos entrar de cualquier manera. Si queremos entrar en una iglesia
en la Catedral de Palma y yo quiero ir con unos pantalones cortos y unas chanclas, ¿sabe qué me dice el que está en la puerta? Aquí no se puede entrar de esa manera. Y al fin y al cabo son ladrillos y paredes y cristales y madera, pero hay que guardar una forma. En la presencia de Dios no se puede entrar con pecado. Por lo tanto, necesitamos que el Espíritu Santo nos haga ver qué es lo que hay de pecado en nuestra vida, porque no es justo ni siquiera uno, solo Jesús. Por lo tanto, todos hemos tenido que pedir perdón por nuestros pecados, aquí nadie está por encima de nadie, y el que nos convence de pecado es el Espíritu Santo y el que nos hace ver que Él ha pagado por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué obra recibimos el Espíritu Santo? Por ninguna, por la gracia de Dios. Por lo tanto, si nosotros hemos recibido el Espíritu Santo por gracia y no por obras, y hay un ejemplo muy claro en Pedro en la casa de Cornelio. Pedro no quería entrar en casa de un centurión romano, porque un judío no podía entrar en casa de un no judío. Eso, según la ley, era contaminarse. Pero el Señor le muestra una visión, le dice que tiene que ir. Y dice Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, estaba predicando el mensaje del Evangelio, el mensaje de la obra de Jesús, de su muerte, de su resurrección. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro predicando en casa de Cornelio, y el Espíritu Santo cayó sobre esas personas y se pusieron a hablar en lenguas. ¿Qué habían hecho? Solo habían escuchado el mensaje. Por lo tanto, el Espíritu Santo no viene después de que yo, pues si te lees toda la Biblia, vendrá el Espíritu Santo sobre ti. No, el que te convence de pecado es el Espíritu Santo. Desde el primer momento que tú aceptas a Jesús, el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Y eso es importante. Está claro que luego tú puedes dejar que el Espíritu Santo trabaje en todas las áreas de tu vida. Uno de los errores de los cristianos es que a veces queremos limitar al Espíritu Santo al área espiritual. Pero el Espíritu Santo quiere guiarnos en todas las áreas de nuestra vida, la personal, la familiar, la laboral, la espiritual, todas las áreas, ¿no? Pablo les pone este ejemplo de Cornelio porque era gentil, no estaba circuncidado, tampoco cumplía la ley de Dios como un judío. Lo que dice el texto de Hechos 10 es que temía a Dios, es decir, que él tenía un respeto hacia Dios y que él quería conocer más del Dios de los judíos, pero no había cumplido ninguno de los preceptos de la ley, no había sido circuncidado, no había hecho sacrificios en el templo, entre otras cosas porque no podía ni entrar en el templo los no judíos, ¿no? Entonces, Pablo le da este ejemplo de que no hacía falta estar circuncidado y ser un buen judío para poder entrar en el templo de Israel o para poder ser un buen cristiano. Versículo 2 de Gálatas 2. Gálatas 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Y ahora Pablo les hace una pregunta. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para oír? Dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí Pablo les hace trabajar la mente. A ver, ¿cómo has recibido el Espíritu Santo? Y alguno podría decir, pues yo no lo sé si lo he recibido. Bueno, pues está bien. Entonces tienes que pensar y analizar y ver. A veces podemos recibir cosas sin darnos cuenta, pero Pablo les hace pensar. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo por las obras? ¿Por qué obra? ¿O por el oír con fe? El Antiguo Testamento está lleno de personas que fueron bendecidas por Dios sin ser judíos ni cumplidor de la ley. El general Naamán, el sirio, en Segunda de Reyes 5, sanado de la lepra, ¿no? ¿Y qué dijo este general sirio? He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y él hizo una cosa que en aquel tiempo era muy gráfica. Le dijo a Eliseo, hoy en día diríamos, ¿me dejas que me lleve 2 sacos de tierra a mi casa? Y Eliseo le dice, ¿por qué? Dice, porque la pondré en un sitio en mi jardín y ahí me pondré a orar, ¿no? Para considerar que esa es una tierra especial donde es la tierra donde se ora al Dios vivo y todopoderoso. Bueno,
es que estamos en la ley y donde las cosas tenían que llevarse más por vista. Pero Naamán entendió que lo que ocurría en Israel no ocurría en ninguna parte y el Dios de Israel era el Dios Todopoderoso. La ciudad de Nínive. Jonás, ese profeta que Dios le dice, vete a la ciudad de Nínive. Y Jonás dice, a Nínive, pero si Nínive son los que han invadido mi tierra, los que se han llevado gente deportada. ¿Cómo voy a irme a la ciudad de Nínive a predicar? Y él pensando, dice, no puede ser que Dios me diga esto. Se embarca y se mete lo metieron al mar, se lo traga un pez y al final tiene que coger el camino e ir a Nínive. Y se convierte toda la ciudad. No ha habido ningún evangelista que haya tenido tan buen recibimiento a su mensaje como Jonás. Se convierte toda la ciudad y se arrepiente. Y 100 años después, con el profeta Nahum, pues 100 años ya ha pasado esa generación y quizás una más, y entonces vuelven otra vez y entonces Dios se dice que los va a destruir. Y viene el destruimiento, la destrucción del imperio asirio, medo-persa, ¿no? Que es con el profeta Nahum, ¿no? 100 años después. Pero por 100 años valió el mensaje de Jonás a gente que no se había circuncidado, que no sabía la ley, pero que escucharon que tenían que pedir perdón a Dios porque eran pecadores, ¿no? A veces podemos pensar que es demasiado fácil recibir el perdón y el Espíritu Santo por fe. Es fácil para nosotros, porque el precio lo ha pagado Cristo. Y la fe y la gracia no son baratas. La fe y la gracia ha costado la sangre de Jesús, la vida de Jesús. Por lo tanto, no es que sea barato, es que el precio lo ha pagado otro. Y esa es la diferencia. A veces podemos caer en el error de pensar que, bueno, oro al Señor y ya está. Cuando un creyente tiene que estar pidiendo constantemente perdón, 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 su vida espiritual es nula. No está creciendo espiritualmente. Y si no hay un arrepentimiento sincero, y arrepentirse no es pedir perdón, arrepentirse es pedir perdón y pedir al Espíritu Santo fuerzas para cambiar la conducta. Si no aprendemos las cosas, y aprender bíblicamente es cambiar la conducta, afectar a nuestra vida, entonces no vamos a avanzar en la vida cristiana. Gálatas 3:3. Tan necios sois, fijaros, Gálatas, insensatos. ¿Quién os fascinó? Tan necios sois. Es decir, Pablo está hablando duro y a veces tenemos que escuchar palabras no ofensivas, pero sí palabras claras que nos ayuden a situarnos en la realidad de nuestra vida. Tan necios sois, ¿y por qué les dice necios? Porque habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, yo vengo a la iglesia no porque me toque venir, sino porque me gozo, sea para una reunión de oración, sea para una vigilia, sea para un estudio bíblico, sea para reunirme con hermanos. Es decir, hay una motivación que no es la obligación. A trabajar tenemos que ir por obligación, porque si no vamos a trabajar, ¿qué va a pasar? Que nos van a despedir y no nos van a pagar. Ahí tenemos una obligación. Pero la obra del Señor es por gracia, por lo tanto es espiritual. Entonces, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora resulta que no, ahora vengo a la iglesia para que me vean, para que la gente no piense o para que la gente se crea. Eso es obrar en la carne. O hago las cosas de una manera de cara a los demás, no por convicción propia. Todos empezamos en la vida porque nos han engendrado. Cuando nacemos, pues gracias a Dios que hay una madre y a veces un padre que nos ayuda, nos da de comer, nos limpia, porque si no, no somos como muchos animales, que apenas 10, 15 minutos después de nacer ya están en pie, están buscando a su madre y están comiendo ya por ellos mismos. Nosotros, los seres humanos, somos totalmente indefensos. Nos han engendrado nuestros padres y espiritualmente también hemos sido engendrados por el Señor.
Y para seguir creciendo necesitamos su guía y dirección. Nadie espiritualmente puede crecer por sí solo. Por eso Pablo no iba un día y predicaba y ya se iba. Él estaba meses, a veces 1 año y medio, 2 años en algunos lugares, enseñando para que la gente tuviera una base. Hoy en día es otro momento de la historia. Tenemos muchos recursos, tenemos Biblias a nuestro alcance, pero siempre es bueno que tengamos gente que nos va ayudando, ¿no? Filipenses 1:6 dice, el que empezó la buena obra la completará. La vida tiene un principio, el día que nacemos, y luego tiene que tener un desarrollo. La vida espiritual también es el día que aceptamos al Señor, pero tenemos que seguir creciendo y desarrollando para llevar una vida normal. Si seguimos igual que el día que crecimos o con pocos meses, es que algo no está funcionando bien en nuestra vida espiritual. Si siempre necesitamos que alguien nos enseñe, pues eso llega un momento que tenemos que empezar a aprender a comer por nosotros mismos. Igual que aprendemos a comer con la cuchara, o con el cuchillo, con el tenedor, tenemos que ir aprendiendo a leer la Biblia y a entender y a orar al Señor, ¿no? No podemos nacer por nosotros mismos, nadie puede nacer por sí mismo, ni espiritual, ni naturalmente, y tampoco podemos desarrollarnos. Pero por eso es una necedad, un grave error. Cristianos espirituales andar como carnales, ¿no? Leeremos cuando lleguemos a Gálatas 5 las obras del Espíritu, las obras de la carne, ¿no? Y si lo que nos mueven son las obras de la carne, pues difícilmente vamos a crecer. Siguiente pregunta de Pablo a los Gálatas. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? En aquellos tiempos, decir que si eras seguidor de Jesucristo, pues si eras judío te ponían mala cara en la sinagoga. Y si eras gentil, pues te decían que por qué dejabas de hacer las cosas que hacías, ¿no? Es decir, si tú ibas con tus amigos o con tus amigas a beber o a hacer tal o cual cosa, y ahora dices, no, es que he aceptado al Señor, y ahora, pero tú eres tonto, te han comido el coco, ¿qué te pasa? Hay un precio que pagar por ser cristiano, porque uno no puede seguir viviendo igual, seguir haciendo las mismas cosas. No que el Evangelio sea, no hagas esto, no hagas esto, no hagas... No, el Evangelio te dice muchas cosas que puedes hacer para tu edificación y para bendecir a otros. Por lo tanto, no son tantos, no. Lo que sí te dice que hay cosas que no te ayudan. Es decir, si yo voy descalzo por la calle, me puedo pinchar. Y seguramente me voy a hacer daño y me voy a pinchar. ¿Por qué? Pues porque en la calle hay cosas que... Entonces yo no puedo ir descalzo o no debo ir descalzo porque eso me va a hacer... Y así es la vida de los cristianos. La conversión de los Gálatas, según Pablo, había sido auténtica, había sido verdadera, había sido genuina. Por eso Pablo se lo recuerda. En 2 Timoteo 3:12 dice, y a también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. La fe en Cristo siempre conlleva un precio y un dolor. ¿Por qué nos bendice Dios? ¿Por nuestras buenas obras o por su amor y nuestra fe? Es decir, Dios nos bendice porque es bueno y Dios nos bendice porque nos ama y porque nosotros le amamos a Él. Ahora, ser cristiano tiene un precio. Gracias a Dios, nosotros vivimos en un momento de la historia y en un lugar donde no hay una grave persecución por ser cristiano. Podemos tener la puerta abierta, podemos abrir templos. Hace 60 años no se podía ver un templo evangélico en España. Estaba prohibido. Existían, pero podía venir la policía y cerrártelo, si quería. De hecho, pasaba eso en muchas zonas. O también el hecho de ser evangélico, por ejemplo, una de las cosas que solían hacer en España, en todas las iglesias católicas había una hornacina donde había la Virgen o el santo al cual estaba invocada esa iglesia. Y una vez al año eso se repartía por algunas casas. Y si en tu casa tú nunca la querías, entonces estaba señalado. Estos son los protestantes. Estos son los que no quieren a la Virgen. Estos son los que
hablan mal contra el Señor y contra su madre. Es decir, siempre había un precio. Hoy en día de todo eso no hay nada, pero si nosotros decimos que no estamos de acuerdo con el matrimonio homosexual, entonces nos dicen que somos homófobos. O que no estamos de acuerdo con el aborto, nos dicen que estamos en contra de la libertad de decisión de las mujeres. O si nos dicen que no estamos, si decimos que no estamos de acuerdo con la eutanasia, porque la vida la da Dios y la vida debe pertenecer a Dios, nos dicen que no tenemos compasión de gente que está sufriendo. No hay una persecución, pero sí que hay temas en los cuales, si tú te defines como creyente, te pueden acusar de diferentes cosas. Y eso siempre es un precio que hay que pagar por ser cristiano. Y Pablo, como os decía al principio, empieza a dar ejemplos del Antiguo Testamento. Gálatas 3, 6 al 8. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, nosotros somos hijos de Abraham por la fe, porque creemos en Dios, y el primero que creyó en Dios, cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, fue Abraham. No somos hijos de Abraham o descendientes de Abraham por la sangre, sino somos por la fe, ¿no? Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pablo ahora les habla del ejemplo de Abraham. A los que en los Gálatas había dos tipos de gente, habría judíos y no judíos, porque el Imperio Romano, cuando invadió Israel, provocó una diáspora, una salida de muchos de los israelitas a otras zonas del Imperio Romano, ¿no? Un poco lo que se llama la diáspora. Y Pablo pone el ejemplo de Abraham, que unos conocían muy bien, los que eran judíos, y otros estaban conociendo porque estaban queriendo conocer también el Antiguo Testamento. ¿Qué ley cumplió Abraham? La ley de Moisés. No pudo cumplir la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Abraham fue como 500 años antes que Moisés. Por lo tanto, no pudo cumplir la ley que dio Dios 500 años después. Por lo tanto, Abraham no fue llamado creyente por cumplir la ley, sino porque creyó en Dios, ¿no? Y a los judaizantes les habla del padre de los judíos. Por lo tanto, a él les dice, el primer judío, entre comillas, que Abraham no es que fuera el primer judío, de él nacieron, de parte de su descendencia, vienen los judíos. Abraham no cumplió ninguna ley, ni siquiera se sentía judío. Los judíos se enorgullecen de Abraham por su circuncisión y no por su fe, que es anterior. Es como que los creyentes se gloríen en su iglesia y no en la fe de Jesús. Confundir la señal con la sustancia, algo que ocurre ahí con las señales y el Espíritu Santo. Es decir, los judíos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham porque nos circuncidamos. Antes de circuncidarse, 25 años antes de circuncidarse, Abraham creyó a Dios. No una semana antes, no 25 años antes. Y a Abraham le fue hecha la promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque creyó a Dios. Es como pensar que no, nuestra iglesia es la que es auténtica. Cualquier otra iglesia no vive de verdad el Evangelio porque ellos hacen el estudio bíblico los miércoles o hacen el culto de esta manera o hacen la Santa Cena así. No, hermanos, lo importante es la fe en Jesús. Las formas externas que tenemos en cada congregación, siempre y cuando no contradigan principios de la palabra, no es lo importante. Lo trascendente es nuestra fe en Jesús, que sea el Espíritu Santo el que guíe y dirige. El argumento teológico de Pablo es que Abraham tuvo una descendencia. Unos son los seguidores del Negev, es decir, que ahí están, por ejemplo, los descendientes de Ismael,
Ismael, el otro hijo de Abraham, más luego tuvo unos cuantos hijos más con Cetura, y los judíos, los descendientes de Isaac. Y dentro de Isaac, Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, los descendientes de Jacob. Y de los descendientes de Jacob vino Jesús. Y de Jesús vienen los creyentes en Cristo, sean judíos o gentiles. Es decir, Pablo está uniendo a nosotros, no judíos, y a los judíos a través de Jesús directamente con Abraham. No estamos unidos con la flecha, no pasa por los judíos, pero sí a través de la salvación en Jesús tenemos la unión en Abraham de que hemos sido bendecidos todas las naciones de la tierra. Los judaizantes podían citar a Moisés, pero Pablo va más allá, cita a Abraham, el padre de todos los creyentes. Por eso somos hijos de Abraham por la fe. ¿Cuál es el primer anuncio de Abraham? El primer anuncio del Evangelio, la buena nueva a Abraham. Evangelio significa buena noticia, buena nueva. ¿Y a quién se le predicó primero la buena nueva? ¿A los judíos o a los gentiles? Abraham. Y Abraham no es judío, Abraham es mucho más que los judíos, mucho antes que los judíos, ¿no? Por eso Gálatas 6:9 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es decir, Pablo les quiere llevar a la realidad de que no es a través de los judíos, sino es a través de Jesús, y porque Jesús es el Dios de Abraham, ¿no?, que nosotros podemos tener la salvación. Abraham seguro tenía buena reputación en su tierra y una vida recta delante de los hombres, pero delante de Dios él era un pecador y solo pudo ser salvo por creer y obedecer la voz de Dios. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él no podía creer en Jesús porque no existía, pero creyó a Dios. Y como creyó a Dios, salió de su tierra. Como creyó a Dios, no edificó nunca una casa porque le dijo que tenía que ser errante y visitar la tierra, y porque creyó a Dios le fue contado justicia. La fe es lo que ha movido a aceptar cosas que la razón ve imposibles. María aceptó ser madre de Jesús, aunque no había estado con ningún hombre. La fe honra verdaderamente a Dios, por eso Dios la cuenta como justicia. Dios nos dice, ¿cómo crees en mi Hijo? Yo cubriré tu pecado, hasta que la muerte te libre del cuerpo de pecado. Es decir, es verdad que he dicho antes que la razón y la fe van muy unidas, pero hay momentos en los cuales la razón no alcanza y yo no puedo entender por qué Jesús nos amó de esa manera, ¿no? Pero, sin embargo, un día lo entenderemos, pero en lo que no puedo entender, ahí está la razón, ahí está la fe, ¿no? En aquello que no puedo entender. María no podía entender que iba a tener un hijo si no había estado con ningún hombre, pero ella creyó a Dios y entonces eso pues fue suficiente. Dice Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Este es el argumento de Pablo para los judaizantes. No son hijos de Abraham los que nacieron según la carne, porque ya digo, según la carne, los árabes son hijos de Abraham, porque son descendientes de Ismael. Y claro, si a un judío tú le dices, oye, que también los árabes tienen el mismo derecho, dicen que no. Claro, en Cristo Jesús ya no hay judío ni gentil, no hay árabe ni judío, sino que todos hemos sido alcanzados. Pero por la carne, si fuera por la carne, los árabes tendrían exactamente el mismo derecho, porque ellos son descendientes del hijo Ismael, del hijo de Abraham, ¿no? Si la generación física tuviera valor, Ismael e Isaac hubieran disfrutado de la misma bendición. Pero la Biblia dice que Isaac
heredó la promesa. El que heredó la promesa fue Isaac. No toca aquí entender por qué Dios elige a Isaac y no elige a Ismael, o por qué Dios elige a Jacob y por qué no elige a Saúl. Hay un texto de la Biblia que realmente nos golpea cada vez que lo leemos. Cuando Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Es un texto, ¿por qué el Señor? Cuando tenemos la trayectoria de la historia, podemos ver que en la vida hemos tomado decisiones. A los 25 años yo puedo tener varias posibilidades de trabajar en diferentes empresas y al final me decido por una. A lo mejor no es la que me ofrece en ese momento mejor sueldo o mejor perspectiva, pero cuando tengo 50 años me doy cuenta si he cogido bien el camino o no he elegido bien el camino. Visto cómo han transcurrido las cosas y que realmente el pueblo de Esaú es un pueblo que ya no existe, que casi estaba extinguido en tiempos de Jesús, y sin embargo del pueblo descendiente de Jacob sí pudo nacer Jesús, sí hubo una familia digna de que naciera Jesús para que muriera por nuestros pecados, nos damos cuenta que Dios tuvo razón al elegir en un sentido y no elegir en el otro. Igual que nosotros tomamos decisiones en la vida y nos damos cuenta qué bien me vino tomar esta decisión o qué bien fue dar este consejo. Pues Dios ha tomado decisiones y eso ha sido para llegar, como en el dibujo aquel que veíamos que el Antiguo Testamento está apuntando a la cruz, lo importante era llegar a la cruz, que Jesús pudiera nacer y morir por nuestros pecados. Es lo que Satanás había intentado desde el principio. Lo intentó cuando Faraón quiso matar a todos los niños, lo fue intentando después en diferentes momentos y hasta el siglo XX, ¿no? O ahora, pues, sabéis, cuando dicen que hay que echar a Israel desde el río hasta el mar, esa frase quiere decir que hay que echar a los israelitas al mar, que hay que exterminar a los israelitas. Es verdad que los israelitas están queriendo exterminar a los de Gaza. Eso está mal, es injusto, pero hay muchas ideologías de este mundo que quieren ir en contra del pueblo de Dios, pero no lo van a conseguir porque es el pueblo de Dios, aunque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel no hace ni mucho menos las cosas bien. Yo creo que en este momento casi peor que en ningún momento de la historia. Los judíos se creen que consiguen las cosas porque ellos son más inteligentes, más sabios y manejan mejor los dineros, ¿no? Eso sí es verdad que la mayoría de las capitales grandes de la humanidad están en manos de judíos, en Estados Unidos, en Holanda, etcétera. Eso es una realidad. Pero ellos algún día van a reconocer que son lo que son porque Dios los ha protegido. A Abraham se le hizo la promesa, serás padre de muchedumbre de gentes y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto destruye la mala interpretación de judía de que solo ellos tienen la promesa hecha a Abraham y de que solo los que se hacen judíos pueden heredar las promesas de Abraham. Eso todavía lo siguen diciendo y predicando los judíos. El domingo escuchaba, los domingos por la mañana hay un cuarto de hora en la televisión que hay un mensaje de los árabes, hay un mensaje de la iglesia evangélica y otro mensaje de la iglesia judía. Y estaba escuchando el mensaje de los judíos y salía un rabino y acababa diciendo, porque estamos esperando que venga el Mesías a liberarnos. El Mesías va a venir, pero no para liberar a los judíos, sino para juzgar a la humanidad, ¿no? Es decir, ellos están esperando al Mesías glorioso, al mismo que esperamos nosotros. Pasa que nosotros sabemos que primero ha tenido que pasar por el Calvario para poder luego venir como el Mesías glorioso. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas
escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, Pablo le cita otro texto del Antiguo Testamento: maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿A dónde nos lleva el no ser capaces de cumplir la ley? A maldición. Deuteronomio 27-26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. El Señor pedía que todo el pueblo supiera. Una de las cosas que diferencia el pueblo de Israel de otros pueblos, que el pueblo de Israel enseñaba las escrituras, enseñaba la ley a sus hijos. Es decir, la ley no era algo que simplemente para ir al templo, tenían que ocuparse. Por eso cuando Jesús va la primera vez al templo a los 12 años, ya es capaz de discutir con los doctores de la ley, porque sus padres se habían encargado de instruirle en la palabra del Señor. Luego, el argumento de los judaizantes no lleva a la bendición ni a la salvación. ¿Quiero esto decir que no debemos hacer obras o que no debemos obrar bien? En ninguna manera. 1 Timoteo 6, 19, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. O Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No quiere decir que el cristiano no tiene que hacer obras. Cuando Lutero predicaba, y él hubo dos epístolas en las cuales basó gran parte de sus mensajes, Romanos y Gálatas, y cuando predicaba de que no hay la ley sino con la gracia, que no es por las obras sino por la fe y por la gracia, en la Iglesia Católica, que en aquel tiempo estaban las penitencias, las indulgencias y todas esas cosas, las bulas, que todo era a base de obras y esto, pues decían que era un gran hereje y que entonces para Lutero la fe era a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, que podías hacer lo que te diera la gana si luego orabas al Señor. Pablo enseña clarísimamente, no, tenemos que ser ricos en buenas obras, le enseña a Timoteo, ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, y en Efesios, que andemos en las buenas obras que Dios ha preparado el tema. El creyente tiene que obrar bien, tiene que ayudar al prójimo, tiene que ser generoso, tiene que ser compasivo, pero la salvación no viene por ahí. Eso no es para cumplir las obras, sino simplemente porque es la obra de Dios. Como Dios sabía que no íbamos a poder cumplir la ley, Él preparó un camino de salvación mucho antes de redactar la ley. Una salvación que prometió a Abraham al decir, en ti serán benditas. No en Moisés, sino en ti serán benditas todas las naciones. Los verdaderos cumplidores de la ley son los auténticos creyentes, porque el Espíritu Santo nos capacita para amar a Dios y al prójimo. En Hebreos 11 se nos mencionan Abel, Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob. Es el libro de los héroes de la fe. Todos estos personajes son antes de la ley. Es verdad que luego también se menciona a David, se menciona a Moisés, se menciona a personajes, pero todos estos son antes de la ley y están entre los héroes de la fe. Por lo tanto, por eso digo que Pablo les está tratando de hacer ver que no son las obras, sino es la fe lo que te hace estar en una posición delante de Dios correcta, ¿no? Versículo 11, Gálatas 6:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Este es el eje de esta epístola, este es el eje de la enseñanza del Evangelio. El justo por la fe vivirá. No es una revelación nueva a Pablo, sino la revelación que ya Dios le dio al profeta Habacuc. Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es decir, es algo que Dios ha dicho
500 años antes de Jesucristo. El profeta Habacuc profetizó ahí, y es verdad que en el último tiempo, 400 y pico, casi 500 años, y en Habacuc dice que ser creyente es una forma de actuar ante la vida confiando en Dios. El justo por la fe vivirá no es estar en medio entre las obras y la fe. Cuando nos saltamos un semáforo en rojo, no cuenta todos los verdes que hemos pasado. No le podemos decir, señor guardia, mire usted, es el primer semáforo en rojo que me paso en mi vida. Hasta ahora todos los he pasado en verde. El guardia que te hace, mire usted se ha pasado el semáforo en rojo, usted ha estado a punto de atropellar a una persona y usted tiene que pagar. No cuentan los 10.000 que te has pasado en verde, cuenta el que te has pasado en rojo. Y eso es la ley. La paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor para enseñar a los nuevos? ¿Decir lo que no se debe hacer o cómo se debe vivir? Es decir, muchas veces se va a la iglesia y se dice, mira, tú ahora ya no vas a poder ir a tal sitio, no vas a poder ir a las discotecas, no vas a poder fumar, no vas a poder... Y es mucho más fácil enseñar todas las cosas, porque si tú tienes cosas que hacer todo el tiempo, no vas a necesitar tiempo, no vas a tener tiempo para hacer lo que no toca. Entonces, por eso Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y Dios es positivo. Y en Gálatas 3:11 dice, por la ley ninguno se justifica, porque hay que vivir por la fe. Dios es positivo y nos enseña siempre el camino. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley dice, el que cumple la ley, amar a Dios, no tomar su nombre en vano, no honra a tu padre y a tu madre, no adulterarás, no matarás, santificarás el día de reposo, es decir, los 10 mandamientos. El que cumpla eso, luego había mucho más desarrollo de todo eso. Entonces Pablo explica aquí la diferencia que hay entre la justicia de la ley y la justicia de fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá. La justicia de la ley es el cumplimiento de la ley según este pasaje. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Por lo tanto, el que no cumple, no puede vivir. Y ese es el problema, que ninguno podemos cumplir todas las cosas. La fe es la declaración de un débito. La ley, es la declaración de un débito. La ley es el que te dice, yo estoy en deuda con Dios. La ley me dice, yo he pecado y como he pecado, le debo a Dios una restitución. Sin embargo, la fe es la declaración de un crédito. La fe es la declaración que Jesús me dice, yo he pagado por todos tus pecados. Imaginaros los que tenéis cuenta en el banco, porque tenéis algún dinero, que dicen, no te preocupes, cualquier pago que venga, el banco dice, yo lo voy a pagar. Eso es la fe. Todos mis pecados están pagados. La ley es un débito. Oye, me estás debiendo, no me has honrado en esto, me has desobedecido en esto, me has ofendido en esto. Es un débito. Nuestra cuenta siempre va creciendo, los números rojos van creciendo. La fe es un crédito. Yo he pagado por todos tus pecados. Esa es la diferencia entre la ley y la fe. Las obras son consecuencia de nuestra fe, pero como la fe es un don, no hay mérito en las obras que hacemos. Por eso, como nadie puede cumplir, la fe no puede salvar. Como nadie puede cumplir la ley, aquí pone la fe, pero nadie puede cumplir la ley no puede salvar. Nadie puede cumplir la ley. No hay justo ni siquiera uno. Entonces, bueno, aquí Pablo, fijaros, ya está utilizando todos estos ejemplos del Antiguo Testamento, de todas estas cosas. La semana que viene seguiremos en el 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hablado o algo que no haya quedado claro? ¿Todo está claro? Pues ahora examen. Muy bien, si no ustedes lo leen despacito, estos primeros 12 versículos de Gálatas 3, lo miran y si acaso pues el martes que viene pues podemos hacer alguna pregunta. Nos despedimos orando al Señor. Gracias, Padre Santo y Celestial, por el crédito ganado por ti para nosotros en la cruz. Todos nuestros pecados han sido limpiados por la sangre preciosa de Jesucristo. Pero eso no nos tiene que relajar, sino nos tiene que pedir: Espíritu Santo, ayúdanos a andar en las obras que tú tienes preparadas para que en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos, honremos tu nombre. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.